Cambios, el programa que propone un giro y un mejor sentido a tu vida. Conduce Eric Riveros y suena aquí, en Inicia Radio. Buenos días. Estamos a viernes 30 de septiembre. Se nos fue septiembre. Ya, las fiestas patrias las dejamos atrás. No pensamos más en eso. Y ahora viene el Cyber Day. No, viene Navidad, viene ese tiempo en familia. Usted dice, pero ya estás recordando eso. Es que se va a ir volando así, como un chispeo o un chispazo de dedos. Así. Sí. Miren, ya estamos a 30 de septiembre, se nos fue el mes 9 y nos quedan 3 meses. Si separáramos en 4 el año, serían 4 tercios. Nos queda un tercio del año, si no me fallan las matemáticas. Así que a disfrutar, a ponerle la mejor actitud. Se dice, y está comprobado, que los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre, son los meses en donde más licencias médicas se piden por causa de estrés, cansancio laboral. ¿Vas a pedir licencia, Tomás? ¿Vas a pedir licencia? Sí, estamos cansados. Oiga, yo me podría tomar un mes y dejamos ahí sonando música un mes. No puedo porque iniciamos una nueva temporada de programa. Mire qué interesante el tema que tenemos a su disposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de aquí a fin de año? Tomar decisiones para redimir el tiempo. Para que todo lo que no alcanzamos lo podamos lograr en estos 3 meses que quedan. Puede ser, sí, si se aprovechan bien los tiempos, si se toman decisiones correctas, sabias, importantes, usted va a poder. Decisiones, quiero hablar de decisiones. No sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero por lo menos más de un mes. Y podemos extendernos de aquí hasta fin de año con las decisiones. De eso vamos a estar hablando. Y hoy vamos a mezclarlo y vamos a condimentarlo, vamos a ponerlo ahí con un principio muy importante que tiene que ver con la palabra de Dios y es la voluntad de Dios. Cómo nuestras decisiones se orientan y se dirigen y son canalizadas a través de la voluntad de Dios. Y eso es muy importante para los que queremos tomar decisiones y somos cristianos y tememos a Dios. Tenemos que tomar decisiones que nos lleven en la dirección de cumplir con la voluntad de Dios. Si usted había escuchado este concepto que es tan importante para el mundo cristiano, ¿cómo sé yo que hago la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo que este proyecto es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo sé que casarme con esta mujer, con este hombre, tener estos amigos es la voluntad de Dios para mí? Hoy vamos a hablar de decisiones que nos canalicen y nos lleven a través de la voluntad de Dios a cumplir con el plan que Él tiene para nosotros. Esta es la temporada de programas que abrimos interesante, ¿ah? Yo no sé qué hacer, Eric, no sé qué hacer con mi familia, no sé. Decisiones, no hay cambios sin decisiones. Vamos a hablar de decisión. Vamos a cumplir 4 años en enero de haber estado acá en radio y nunca habíamos hablado de este tema, decisiones. Si usted quiere que algo cambie en su vida, lo tiene que decidir, tiene que hacerlo, tiene que levantarse, tiene que comenzar a tomar decisiones sabias que lo lleven a experimentar esos cambios y esa transformación que usted tanto necesita. Hoy vamos a hablar puntualmente como subtema de la voluntad de Dios. Es un tema muy interesante, así que tome lápiz y papel, iniciamos la semana. Iniciamos el tema. La semana la estamos terminando y en un término de semana estamos iniciando una nueva temporada de programa. Así ha sido con los últimos 2 temas. Los hemos iniciado día viernes. Mire qué memoria tengo. Sí, cuando cambiamos de tema lo volvimos a iniciar un día viernes y así vamos calzando perfecto. Hoy viernes, final de semana, iniciamos una nueva temporada de programas en cambios. Un mejor camino para tu vida. Recuerda escucharnos por la 96.5 Inicia Radio FM. Ahora mismo vas conduciendo o vas caminando, escuchando por la radio de tu celular, o estás en casa tomando desayuno y prendiste el equipo de radio y estás escuchando por la 96.5 FM. Hay otros que lo hacen por el cable, BTR, Canal 670, otros descargaron la aplicación gratuita de Inicia Radio a través de sistemas de plataformas de descarga Google Play, Apple Store, sistemas Android, iOS, cualquier celular que tú tengas, Android, iOS, ahí está. Nos puedes escuchar y estar con nosotros. No te apartes de la sintonía de Inicia Radio. Contigo siempre, Inicia Radio. Por último, Facebook. Todos tenemos Facebook. Se dice ya que el 70% de la población tiene o la red social Facebook o Instagram. Estamos hablando de casi 8.000 millones de personas, 70%, estaríamos hablando de 6.400, 6.500 personas ya tendrán red social en el mundo. Eso es increíble, ¿eh? Mucha gente. Es una vida nueva, completa, otra vida, otro mundo, las redes sociales. Nosotros estamos en redes sociales con el Ministerio Internacional Cambio porque es muy importante dar a conocer lo que Dios ha puesto como visión y por supuesto
cómo nos hacemos parte de la iglesia del Señor a nivel mundial, a través de las redes. Muchos tenemos que entender eso. Hoy las redes mueven mucho. Decisiones de Estado se toman a través de comentarios de Twitter, de redes sociales, para que usted lo sepa. Hoy hay un equipo total trabajando para el gobierno, para los políticos. Hay canales de televisión solo por redes. Ya no tienes que estacionarte en un canal televisivo, ahora todo se hace por plataformas digitales. Es increíble cómo ha evolucionado todo lo cultural y todo lo social en el mundo completo. Decisiones, y hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios, cómo nuestras decisiones nos encaminan hacia cumplir la voluntad de Dios. Ya hablé mucho, saludé, iniciamos el nuevo tema, terminando una semana. ¿Vio? Es que esa es lo que queremos causar. Nos vamos, pero nos vamos con un nuevo tema. Eso es, preparándonos para lo que serán los últimos 3 meses del año. Puntualmente nos queda un tercio del año. Ya no queda nada. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener un buen fin de año. Si hacemos las cosas mal, no vamos a estar tan contentos. Vámonos a la música. Nos acompaña Abel Zavala con la canción Te Pertenezco, Señor. Aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Lo demás está en manos de Eric Riveros en Cambios, en Inicia Radio e iniciaradio.cl. Regresamos. Estás escuchando Cambios, un mejor camino para tu vida, a través de Inicia Radio, la 96.5 FM aquí en Santiago. Entra a www.iniciaradio.cl y encontrarás toda la información de las 15 radioemisoras que son parte de Inicia Radio. La familia Inicia Radio cuenta con 15 radioemisoras a lo largo del territorio nacional, desde Antofagasta a Punta Arenas. Todo ese territorio nacional abarcamos con la red de emisoras Inicia Radio. Y quiero saludar, tenemos a varias personas que lo están haciendo desde fuera del país. Tenemos a Sandrita, tenemos a Nathaniel Sáez, evangelista tremendo. Saludos desde Bolivia, anda haciendo campañas allá, así que Dios te siga usando. Él estuvo predicando en nuestro grupo de jóvenes, fue tremendo lo que Dios hizo. Así que Nathaniel, Dios te siga usando, hijo, allá en Bolivia, que mucha gente reciba el mensaje de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aarón, esposo de Liz, ellos están desde Brasil. Mire, qué vacaciones más ricas. Bucios, me parece que están. Buenos días, pastor, desde Brasil. Bernardo dice yo de Chile. Como tenemos auditores desde Bolivia, desde Brasil. Bien, ahí tenemos a varios. Vanessa dice, saludos, pastor Eric, desde Antofagasta. ¿Vio? Es verdad, allá estamos en Antofagasta con la radio. Lo escucho todos los días desde mi trabajo. Me bendice mucho sus prédicas. Oiga, estoy desde el jueves en Antofagasta. No, estoy en Copiapó. De veras, pues Copiapó. Bueno, estoy cerquita, por si acaso. Voy a estar jueves, viernes y sábado ministrando y regreso el sábado en la noche para estar en nuestra iglesia. Joana, ¿cómo estás, Joanita? Camila Francisca, buenos días, pastor. Ayer muy bendecida con la palabra de sanidad que Dios me ministró a través de usted en la casa, el centro, en Viña. Mira, ¿viste? Ahí está lo que te estaba contando. Fue tremendo. 12 de la noche. Yo llegué 2:15 de la mañana a mi casa, Camilita, para que sepas. Pasé a dejar a los pastores que caminamos en cobertura con ellos, al pastor de Pudahuel y al pastor de Loprado, y después fui a dejar al pianista Israel, que me acompaña ya 11 años, que viaja conmigo hacia todo lugar, y llegué a las 3 de la mañana, 2:45 faltando. Y aquí estoy, como que no me hubiesen faltado horas de sueño. Me pasó que me quedé dormido como a las 4:30 y desperté a las 6:20. Así, para llevar a mis hijas al colegio. Tami, ¿cómo estás? Gracias por prestarme a tu esposo ayer. María Barrientos, ¿vio? Si no nos detenemos. Es que hay algo tan lindo que se está dando. Y voy a iniciar queriendo responder un poco a una pregunta existencial que podemos llegar a tener todos los que queremos vivir para hacer la voluntad de Dios. Esta expresión, la voluntad de Dios, se emplea en la Biblia en 2 sentidos específicos. La Biblia habla de la voluntad de Dios en 2 sentidos. ¿Cuál es ese? La voluntad de Dios soberana. Eso es lo primero que expresa la Biblia sobre el término, el concepto, la voluntad de Dios. ¿Y qué es en palabras sencillas? La voluntad de Dios soberana es su plan secreto determinado para todo lo que sucede en el universo. Dios sabe todo lo que va a pasar. Él está cumpliendo su voluntad. La guerra de Rusia contra Ucrania es la voluntad de Dios. Él lo sabía, lo permitió. Está dentro de la voluntad soberana de Dios. Todo está contemplado en un plan no improvisado de Dios. Y se cumple en el mundo, en el universo, la voluntad soberana de Dios. De eso habla la Biblia, las Escrituras. Y hay otro tipo de voluntad que tiene que ver con otro concepto en la Biblia que es la misma voluntad de Dios, pero en relación a la moral
voluntad de Dios, la voluntad moral de Dios, y que consiste en las indicaciones precisas que se revelan en la Biblia para enseñarnos cómo las personas debemos creer y vivir. O sea, la expresión de la palabra de Dios con respecto a los designios, la voluntad, las leyes de Dios, es la voluntad moral de Dios para nosotros. ¿Se da cuenta? Hay una voluntad que se va dando, no importa lo que nosotros hagamos, se va cumpliendo la voluntad soberana de Dios, y hay otra que nos anticipó Dios a través de los consejos bíblicos para que nosotros creamos y vivamos conforme a esa voluntad que está escrita en la palabra de Dios. A estos dos usos bíblicos de la voluntad de Dios serían la voluntad soberana y la voluntad moral. La postura tradicional añade una tercera dirección, una tercera expresión de la voluntad de Dios, que es común enseñarla también, que es la voluntad de Dios personal, como este propósito personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es común que se enseñe que Dios tiene para cada persona una voluntad individual. ¿A qué se refiere esto? A un plan detallado para cada uno de nosotros. Esta es una postura tradicional, ¿eh? O sea, se contempla la voluntad soberana de Dios, ¿cierto? La voluntad moral de Dios y la voluntad individual, que vendría a ser como este propósito que Dios tiene para nosotros. La clave para tomar decisiones es descubrir la voluntad individual de Dios y luego hacerla. Escuche esto, la clave para tomar decisiones, antes que cualquier cosa, debes preguntarle a Dios si lo que vas a decidir es coherente al plan que Dios tiene para tu vida, específicamente para ti. Si es concerniente a la ley moral de Dios. Si está en la Escritura, las decisiones que vas a tomar son coherentes a la Escritura, son y están en dirección hacia la voluntad y el propósito individual que Dios tiene para ti. No es llegar y tomar decisiones y a ver cómo Dios las agarra, las pone dentro de su voluntad moral y cómo Dios las hace calzar en el plan individual que tiene para nosotros. No. No es hacer para después que Dios trate de remediar si es que tomamos malas decisiones. No. Primero es preguntarnos, ¿lo que voy a decidir es coherente a la voluntad moral de Dios, o sea, a los principios establecidos en la palabra? Segundo, ¿tiene que ver lo que estoy decidiendo con la línea del plan individual que Dios ha trazado para mí? Interesante, ¿eh? ¿Vio cómo las decisiones ya se van acotando? No es llegar y decir, lo decidí nomás y no importa, no doy vuelta atrás, si total después lo voy arreglando en el camino. No. Para que nosotros podamos saber tomar decisiones, tenemos que hacerlas coherentes a la voluntad moral de Dios, que está expresada en su palabra. Todas las leyes, los mandamientos, los decretos de Dios, ¿es coherente a eso lo que voy a decidir? Segundo, ¿tiene que ver con la línea programática del plan de Dios para mí, con su voluntad individual para mí? Si no es así, no lo decida, no se mueva. Si tiene que ver con aquello, con lo moral y con el plan concreto de Dios para nuestra vida, hágalo, porque sumará para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Así abro el tema, la nueva temporada de programas. Estamos iniciando una nueva temporada de programas y cerrando la semana. Mire qué interesante, los conceptos que se unen. Y quiero saludar al Ministerio Internacional Cambio, porque es nuestro colaborador, y sentar un precedente para hoy. Tenemos reunión de Mujeres de Cambio. Así se llama el equipo y el departamento femenino de la iglesia. Mujeres de Cambio. Ustedes saben, somos el Ministerio Internacional Cambio. Mujeres de Cambio, Generación de Cambio, el grupo de jóvenes. Y hoy las damas tienen su cita. Ahí está la pastora, las diaconisas, el equipo de servicio, las hermanas que ministran la alabanza, los que tocan, y van a estar esperando a todas las damas que quieran llegar hasta la calle Blanco Garcés 119, comuna de Estación Central, pleno centro de Santiago. Estamos cerca del Metro Estación Ecuador, Metro Línea 1 San Alberto Hurtado, cerca de la calle Alameda, cerca de la calle Ecuador, lo que sería más conocido como Amengual para el sur, hacia el norte, su homólogo es Blanco Garcés, para que usted tenga una referencia. Invite a una amiga, a su vecina, a su mamá, a su tía, llévela hoy desde las 19:30 horas a Mujeres de Cambio. Tenemos 200 cupos de aforo, vaya a recibir una palabra. Mi esposa está preparada para compartirla, las hermanas están listas para ministrar, así que sea una fiesta. Los hombres nos quedamos en casa, cuidamos a las niñas, a los niños y dejamos que nuestras esposas en libertad reciban del Señor. Hoy, viernes 30 de septiembre, Mujeres de Cambio, su reunión va a estar extraordinaria. Yo lo voy a ver por YouTube, porque me tengo que quedar con mis 3 hijas. El sábado nos vamos con los jóvenes de Generación de Cambio a Maipo, a un congreso que se llama Entregados.
Va a ser tremendo eso. Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Así que nos entregamos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere para nosotros. Y el domingo tenemos Santa Cena, siembra de amor, recolección de ofrendas en 2 servicios. Nos sentamos a la mesa con el Señor a las 9:30, ahí en la calle Blanco Garcés 119, y a las 12 del día. Sigo predicando las series Libres en Cristo. Estoy hablando de cerrar puertas abiertas. Este domingo voy a hablar sobre brujería, hechicería, macumba, umbanda, lectura de cartas. ¿Cómo afecta eso? ¿O cómo ha afectado en tu vida? Si alguien en tu familia lo ha hecho, ¿cómo tenemos que librarnos de eso para ser verdaderamente libres? No se habla mucho de esto en la iglesia, pero hay mucha gente atada que no sabe por qué, no puede explotar al máximo lo que Dios le ha dado y seguramente hay algo en su vida que no ha sido cortado. Una atadura, una cadena que hay que cortar en el nombre de Jesús. De eso voy a estar hablando. En el segundo servicio voy a estar hablando un poquito más del llamado universal de la iglesia, el llamado al mundo de la iglesia, ¿sí? De eso voy a estar hablando. Así que ahí ya estoy anticipando lo que voy a predicar en los 2 servicios. Quiero que usted esté atento, porque ya el domingo no tenemos ninguna restricción con respecto al COVID, aunque subieron los casos. Fernando, no sé si supiste, y todos los que están en sintonía, anduvimos casi a los 4.000 casos. Hoy día hay que ver de nuevo cuánto va, ¿sí? Porque la gente se relaja. Y hubo 59 muertos, o sea, sigue muriendo mucha gente por causas asociadas o directamente al COVID. Así que hay que tener cuidado. Yo voy a seguir usando la mascarilla, aunque no lo vamos a exigir en nuestra iglesia, pero yo voy a seguir usando la mascarilla. No necesitamos que se haya vacunado ya, porque ya se aflojaron esas medidas sanitarias, tampoco pase de movilidad, no tenemos aforo. Todos los que quieran llegar al Ministerio Internacional Cambio este domingo a cenar, lo van a poder hacer. Domingo 2 de octubre, ya se nos vienen los últimos 3 meses del año, el último tercio de este año. Vamos a irnos nuevamente a un corte musical que viene acompañado por toda la programación de Inicia Radio, y al regreso seguimos abordando este tema, la voluntad de Dios para nuestras vidas, decisiones que vayan en dirección a la voluntad de Dios para mí. Escuchamos música aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Otra vez de vuelta para el desarrollo de nuestro programa. Saludo a quienes se incorporaron. Ahí está David Yokoshima. No le entran balas, dicen por acá. Mire, sí, es que soy joven. Me quedan 5 meses para cumplir 40 años, para que lo sepa. En febrero cumplo 40 años. Justo los muchachos acá me estaban preguntando qué edad yo tenía. Y por el momento sí, claro. Gozo de buena salud, no me enfermo. Sirvo a Dios, que es lo más importante. Así que Él me mantiene en pie. Pero también me cuido. Trato de salir, hacer ejercicio y todo para poder mantenerme estable, porque salgo mucho a predicar, entonces tengo que estar activo. Así que sí, la verdad que gozo de buena salud. Y gracias al Señor. Camila dice, un tiempo poderoso, refiriéndose ayer a Viña. Tremendo. Fue tremendo lo que el Señor hizo, para su gloria, para su honra. Cuando hablamos de voluntad de Dios hay muchos textos, aparte de la Biblia, ¿cierto? Que son más devocionales, o textos ya de doctrina dura que quieren darnos un poco más de antecedentes sobre la voluntad de Dios. Bueno, esto que yo acabo de hablar sobre la voluntad soberana de Dios, voluntad moral de Dios y la voluntad individual, esto lo extraje de un libro de doctrina, ¿sí? Los libros devocionales son un poquito menos profundos en cuanto a la definición de voluntad de Dios, pero cualquier libro que hable en relación a este tema o concerniente a este tema, se pone una carga pesada, ¿sí? Porque libros que intenten hablar sobre la voluntad de Dios, es como explicar, discernir la guía específica de Dios en cada situación, y eso yo creo que solo puede revelarse a través de las Escrituras. La palabra de Dios tiene un énfasis puesto en la voluntad moral de Dios, porque es una serie de lineamientos, de pensamientos de Dios establecidos como leyes, decretos, ordenanzas que Dios nos deja para que nosotros las cumplamos. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, lo que está expresado, hacer lo que está expresado y guiarnos por lo que está expresado en la palabra de Dios, que es de lo que más habla en cuanto a voluntad de Dios las Escrituras. A lo que más se refiere es a la voluntad moral de Dios que nosotros tenemos que seguir como manual de conducta. En contraste, los libros tratan de dar explicación, pero siempre fundándose y extrayendo de allí esos principios que quieren enseñar desde la misma Escritura. Es más, la Biblia no revela nada acerca de la voluntad individual de Dios. Esto es un concepto más que se da como por hecho o intrínseco y se obvia por parte de la voluntad soberana de Dios y de la voluntad moral de Dios. Y Dios gobierna y debe gobernar con su voluntad en cada decisión de nuestra vida. Las enseñanzas bíblicas pueden resumirse, y por favor anote esto porque es importante, en 4 principios que conforman una tesis que vamos a hacer durante estos días, que pueden llevarnos por el camino de tomar decisiones sabias
para que nos encaminemos en la voluntad de Dios. Esto es lo que quiero durante estos días, ya hoy abriendo este tema y la próxima semana quiero hablar sobre el camino de la sabiduría, el camino que debemos tomar con nuestras decisiones. Y para tomar decisiones sabias, ¿cierto? En este camino de sabiduría hay cuatro principios que yo voy a extraer de las Escrituras para tomar estas decisiones y poder ir en dirección a lo que Dios quiere para nosotros. Miren, y vamos a hacer un spoiler, aunque hoy vamos a revisar solo una. Dice, los 4 principios. Cuando Dios ordena algo, lo debemos obedecer. Ahí está el primer principio. Queremos hacer la voluntad de Dios tomando decisiones que nos encaminen en ella. Si Dios nos ordena algo, obediencia. Ahí está el primer principio para encaminarnos en la voluntad. Segundo, cuando no hay una orden, Dios nos da la libertad y la responsabilidad de escoger, pero con madurez, ¿cierto? Y en relación a lo que nos enseñó en su voluntad moral. Número 3, cuando no hay una orden, Dios nos dará sabiduría para elegir. O sea, nos dejará, pero ya nos dará sabiduría para poder escoger conforme a la ley moral de Dios. Y número 4, estos son los principios de la tesis que tengo para encaminarnos en la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias. Cuando hemos escogido, por favor, presta atención a esto, lo que es moral y sabio, debemos confiar en que Dios es soberano y hará que todos los detalles de esa decisión obre para nuestro bien. En otras palabras, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Fortaleciendo un poquito más este concepto de decisiones que nos encaminen hacia cumplir con la voluntad de Dios, la voluntad soberana, la voluntad moral de Dios, son conceptos básicos para cualquier cristiano que quiera tomar decisiones en su caminar. Y para mí es apropiado en este momento que establezcamos con mayor detalle tanto la autenticidad como el carácter de cada uno de los sentidos bíblicos de la voluntad de Dios. Luego vamos a estar preparados para reconocer la influencia importante que cada uno de estos tiene en nuestras decisiones. Estoy hablando de la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios, que va a dar como resultado que nosotros entendamos una voluntad individual que Él tiene para nosotros, un plan por donde conducirnos. Vamos a tomar un poquito estos conceptos, la realidad de la voluntad moral de Dios. ¿Qué es la voluntad moral de Dios? Son los designios, son las leyes, son los estatutos, son los decretos, las ordenanzas que Dios estableció en su palabra para regir el caminar, las decisiones, poner los límites, decir esto se hace, esto no se hace, determinar entre el bien y el mal para que nosotros podamos conducirnos. Eso sería vivir bajo la voluntad de Dios en el aspecto moral. Miren, escuche esto. Es un testimonio. El muchacho había estudiado duro y por mucho tiempo, de manera que creyó haber captado bien el tema. En la universidad le iban a tomar un examen. Era un examen complicado, pero la evaluación justa sobre lo que habían aprendido, o sea, se les había enseñado sobre esto. Sabía y él sentía que le había ido bien. La única duda que tenía este muchacho era si obtendría la calificación A o la calificación B. Estuvo viviendo con intriga durante toda una semana mientras le entregaba los resultados del examen y por fin le entregaron sus notas. Había llegado la hora de la verdad. ¿Qué letra le habían puesto en el ángulo superior derecho? Uno esperaría el A, acá en Chile el 7, en Argentina el 10. No era A de astuto, no era B de brillante, era una D de desastroso. ¿Cómo podía ser si él estaba tan seguro de que le había ido bien? Pasó las hojas con rapidez revisando y descubrió que lo había hecho mejor de lo pensado en las páginas 1, 2 y 3 del examen. Sin embargo, en la página 4 todo lo había contestado mal. Era una D de desastre. Se había equivocado en las 19 respuestas de verdadero o falso que estaban contenidas en la página 4 de ese examen. Si arrojaba una moneda, dijo, seguro le hubiese ido mejor si lo hubiese hecho al azar. Entonces descubrió cuál había sido el problema. Había colocado una B o una F en las líneas punteadas y las líneas habían sido, y la indicación había sido, sino que se escribieran las palabras completas. O sea, él no debía responder B o F, él debía responder verdadero o falso. Eso es lo que había hecho mal. El castigo jamás pareció tan injusto, pero aprendió la valiosísima lección. Escuche esto.
antes de comenzar un examen, hay que leer cuidadosamente las indicaciones. Esto tiene mucho que ver con la voluntad moral de Dios para nuestras vidas y tomar decisiones que nos encaminen en esa voluntad. Todo está escrito en la palabra de Dios. Si hay un lugar donde se revela la voluntad de Dios moral para tu vida, es en la Biblia. Las Escrituras contienen y son un manual que rige la conducta de todo aquel que teme a Dios. ¿Quieres saber qué hacer en situaciones específicas? La Biblia le dará el lineamiento, lo adoctrinará. Por eso nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios sea un manual. Debemos y tenemos el testimonio de la cultura hebrea. Los niños fueron adoctrinados por sus padres después de la orden que Dios le dio a Josué. Irás andando por el campo y le hablarás la palabra de Dios. Se acostarán y le hablarás la palabra de Dios. Se levantarán y le hablarás la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios se revela la voluntad moral de Dios para nuestra vida. ¿De qué nos sirve saber las Escrituras? Nos sirve para saber diferenciar entre lo que es la voluntad de Dios y lo que son las corrientes de este mundo, lo que nos honra a Dios, lo que debemos dejar de hacer y en lo que debemos rectificar nuestra conducta. Sí, hay que leer muy bien las indicaciones. Si usted entregó su corazón a Jesús, desde ahora en adelante tiene un libro. ¿Vio la película El libro de Eli? ¿Alguien la vio? El libro de Elí, más bien. Es una película en donde Denzel Washington cuida una Biblia. Vino un desastre solar sobre la Tierra y la mayoría de la gente murió y quedaron algunas personas vivas que lograron guardarse. Esto es más o menos un análisis general de la película. Y los hombres buscaban un libro que pudiera devolver la posibilidad de levantar una nueva generación y un nuevo mundo, un nuevo orden en el mundo. ¿Cuál era el libro que buscaban? La Biblia. Mire cómo hasta Hollywood predica de Cristo. Bueno, el intermediario es Denzel Washington, por supuesto, él es creyente, es temeroso de Dios. Y la película nos deja una gran verdad. Todos los que quieren conducirse a través de la voluntad de Dios y saber qué es lo que quiere para su vida, deben acudir a la palabra de Dios. Existe una voluntad moral. Por eso nosotros chocamos con muchas corrientes de este siglo. Por ejemplo, en la Biblia dice que no se derramará sangre inocente. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el aborto, porque hay una voluntad moral que a los cristianos se nos exige cumplir. Por eso yo digo, un cristiano no puede estar a favor del aborto. Es imposible, porque la Biblia dice que 7 cosas abomina Jehová. Y una de ellas, las manos que derraman sangre inocente. O sea, todo lo que se legisla en favor del aborto está en contra de la voluntad moral de Dios expresada en la Biblia. Y los cristianos no podemos, ni porque hayan violentado a una mujer, ni por posibilidad de muerte del bebé. Ninguna causa en la Biblia se autoriza para que mueran los niños, los que están en el vientre de la madre. La voluntad moral de Dios nos exige la vida por sobre la muerte. Yo entiendo que aquí van a haber personas que no están de acuerdo conmigo, pero quiero que escuchemos a Franco Figueroa cantando Tu voluntad, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Mejor para mí, para ti, que la voluntad de Dios. Sabemos y está ahí en la Biblia lo que Dios quiere que tú y yo vivamos, hagamos. Es difícil vivir conforme a la voluntad moral de Dios expresada en las Escrituras. Es muy difícil. Incluso mucha gente, después de entregar su corazón a Jesús, se va de las iglesias porque considera que las exigencias son muy elevadas. No son exigencias que ponemos los hombres. Es Dios que ha expresado cuál es su deseo para nosotros. No vaya a pensar que Dios quiere reprimirlo con lo que ha establecido en la palabra. No, Él sabe muy bien lo que nos conviene. Hubo hombres que osaron hacer lo contrario a lo que era la voluntad moral de Dios y fueron destruidos. Muchos de ellos raídos de la memoria, sus nombres.
hubo una mujer llamada Jezabel, que era descendiente de los fenicios, cultura de ídolos, que ella trajo, desde su casa trajo ídolos a la casa de Judá, a la casa de Israel, bajo el reinado de Acab. ¿Sabe cómo murió esa mujer? Porque hizo desviar al pueblo de la voluntad de Dios. Murió comida por perros. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero vivir bajo la ley y la voluntad moral de Dios no es una opción para los que creemos en Jesús. Nuestra vida debe ser regida y debe ser dirigida por la voluntad moral de Dios que sea establecido en las Sagradas Escrituras. Si quiero hago esto, selectivamente, en esto voy a obedecer la Biblia, en esto otro no. Ahí está todo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Nuestras decisiones deben ser coherentes a la voluntad moral de Dios, grabada en la Biblia, en las Escrituras. Si hay algo que Dios quiere que tú conozcas de sus deseos, si hay algo que Él quiere que sepas del plan que tiene para tu vida, lo vamos a encontrar en la Biblia. Tu voluntad perfecta es buena, agradable y perfecta. Usted no va a encontrar su propio camino, sino solo perdición. Usted va a ser hallado cuando se encuentre cumpliendo con la voluntad de Dios para su vida. Incluso si se encuentra contrariado por la soberana voluntad de Dios, porque esa no la conocemos, usted tranquilo, que si sigue las Escrituras, si vive conforme a la palabra, usted podrá seguir caminando a paso firme y con destino cierto. Decisiones que nos hagan caminar en la dirección de la voluntad de Dios. Cambios, un mejor camino para tu vida. Cerramos esta semana y nos volvemos a encontrar la próxima. Tenga un buen fin de semana. Disfruta a su familia, vaya y congréguese en su iglesia. Chao, buen viernes, buen fin de semana. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos el lunes de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.